El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas, la radio, lo mejor de este miércoles 26 de octubre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos a través de nuestras plataformas digitales, nuestra señal en YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas. Antes de darle la bienvenida a nuestro primer invitado, con él vamos a analizar uno de los temas más destacados durante las últimas horas en nuestro país. Venezuela en alerta ante nueva onda tropical con probabilidades de convertirse en depresión. América, justo de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. El nivel de afectación de las lluvias en nuestro país, uno se pasea por portales digitales, por las cuentas de algunos periodistas en las regiones, y por momentos da la impresión que varios estados, o varias localidades al menos, están bajo las aguas. La pregunta es ¿por qué? Y sobre todo si esto se podía haber... La onda tropical 47 tiene 20% de probabilidad de convertirse en una depresión tropical en el Mar Caribe, según dice la nota de Voz de América. El gobierno venezolano, Trinidad y Tobago, emite una alerta amarilla. Las autoridades de Venezuela se encuentran atentas ante la llegada de la onda tropical 47 del año, este martes, que provocará fuertes lluvias, ráfagas de viento e incremento en el oleaje, según los pronósticos de entes oficiales y expertos. Ese mismo fenómeno tiene 20% de probabilidad de evolucionar a una depresión tropical. Ya hemos visto los efectos de otras ondas tropicales, por eso la preocupación. Vaguada ocasionará nuevas lluvias en el occidente del país, esto lo tomó la prensa de Lara, y corresponde a una declaración del ministro de Relaciones Interiores del régimen de Nicolás Maduro. Informó que se está activando una vaguada que causará lluvias en varios estados desde el norte hacia el occidente del país. De esto nosotros sabemos bastante por los efectos que han tenido otras vaguadas en el pasado. Esto, como explicaba un experto, se refiere al ascenso de masas de aire cálido y húmedo a lo largo de una zona alargada de baja presión atmosférica, con el efecto que esto tiene. De hecho, el coronel Ángel Graterol, gerente de meteorología del INAMED, Instituto Nacional de Meteorología, informó en una entrevista que un sistema de vaguadas se aproxima a Venezuela y este miércoles estará interactuando con la onda tropical 47, generando precipitaciones fuertes en el país. Para que tomen de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. En tanto eso ocurre, la justicia, y a propósito de los aliados del régimen de Nicolás Maduro, la justicia de Estados Unidos ordenó el decomiso del avión venezolano iraní retenido en Ezeiza, esto en Argentina. Infobae da detalle. Estados Unidos lo había reclamado hace una semana, por entender que se trata de un bien obtenido de manera ilegal. La aeronave sigue retenida en el aeropuerto internacional. Y de cara a la segunda vuelta, en Brasil, otro socio del régimen de Nicolás Maduro, ampliamente conocido por nosotros, bueno, saben ustedes por, digamos, el papel que jugó para la llegada de Odebrecht a nuestro país. Lula da Silva reitera que si vuelve al poder no buscará la reelección en 2026. Esto lo tomó de Monitoreamos. Habrá que ver qué pasa este domingo. Las encuestas fallaron todas en la primera vuelta, y en esta oportunidad, como publicaba The Economist, bueno, parece que según algunos estudios de opinión habría un empate técnico. Insistimos, habrá que ver qué dicen las papeletas. Me dice que ya tenemos a nuestro primer invitado, el ingeniero Valdemar Andrade. Es ingeniero en hidrometeorología, profesor jubilado del departamento y hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela. Le agradezco recibir nuestra llamada tempranito. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, para ti y todos tus escuchas.
Pues mucho interés de conocer su opinión y su análisis acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con las consecuencias de las lluvias en nuestro país. Ingeniero, la gran pregunta es si esto se podía haber evitado. Me refiero al nivel de afectación. Hace días conversábamos con el ingeniero Norberto Bauzón y él hablaba de la red de información hidrometeorológica a nivel nacional que fue instalada en los 80 en nuestro país, que prácticamente está desmantelada. ¿Qué puede compartir con nosotros? Le escuchamos. Bueno, realmente la red hidrometeorológica dejó de operar en su gran mayoría en el año 99. Había cerca de 900 estaciones. Pasaron unos cuantos años y bueno, el INAMED montó una red nueva, automática, cerca de los 600 ya para el año 2010. Pero hoy en día hay muy pocas estaciones operativas, ¿no? Están entre 60 y 80 estaciones operativas, que es insuficiente para cubrir el país y más bien se ha dedicado al pronóstico meteorológico más que al hidrológico. Ahora, la importancia de una red de esta naturaleza para evitar consecuencias como las que hemos visto en las tejerías, un deslave que de momento ha dejado como saldo más de 50 víctimas mortales. En el Castaño, en el estado de Aragua, ¿qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, la importancia de una red es múltiple, ¿no? En principio, para dar alertas en el caso de situaciones como esta, porque hay unos índices asociados a la cantidad de lluvia que ha caído en los últimos días, por lo menos en los últimos 15 o 20 días, y su relación con la cantidad de número de días de lluvia. Eso te da unos índices en los cuales te indica la probabilidad o no de posibilidades de deslave. Además, esa información hidrológica o estadística permite hacer los diseños de las estructuras hidráulicas, la operación y los mantenimientos también de todas las estructuras hidráulicas. Nos decía el ingeniero Buzón, estos datos o este sistema que se instaló en nuestro país en su momento costó mucho dinero. Sin embargo, entendemos que en la actualidad no sería muy complicado ponerlo otra vez en funcionamiento o instalar nuevamente esta red en Venezuela. ¿Esto es así, ingeniero? Sí, es así. No es complicado, aunque sí es costoso. De hecho, se han instalado redes alerta. En el caso de Limón se instaló una red de alerta temprana. En la zona del litoral central, en La Guaira, también se instaló una red de estación de alerta temprana. Pero lamentablemente han desaparecido porque no se las ha mantenido, las han desvalijado y bueno, esa información que podría ser útil para salvar vidas no está disponible y puede pasar cosas como lo que ha pasado últimamente en Tejería y en Seca de Limón. Nos explicaba el ingeniero Bozón que este sistema en un momento determinado generaba una alarma justamente que permitía a las autoridades tomar medidas para evitar daños de vidas, en términos de vidas humanas. ¿Qué puede compartir con nosotros sobre este tema? Lo escuchamos. Sí, hay dos sistemas de alarma, ¿no? Hay un sistema de alarma en el cual se definen unos umbrales de lluvia y unos umbrales de niveles del agua en las quebradas y en los ríos, ¿no? Cuando se excede ese nivel, ese umbral, automáticamente se envía una señal, sea telefónica o mensajería de texto o vía microondas hacia los organismos encargados de la atención de desastres. También hay otros sistemas de alerta, pero ya más localizados para la población, en los cuales se instalan algunas guayas sonoras que al romperse por el paso de una luz o de un deslave, se activa la sirena y automáticamente avisa aguas abajo a la población. Hay que considerar que estas crecidas son muy violentas y viajan muy rápido. El tiempo de respuesta está entre 15 y 20 minutos aproximadamente. Sin embargo, nos decía el ingeniero Buzón, en el caso concreto de las tejerías, evidentemente allí, digamos, tendrían que abrir una investigación para saber exactamente los detalles de lo ocurrido, si hay responsabilidades, probablemente sí.
Pero en el caso de las tejerías, pasaron muchos días seguidos hasta que finalmente ocurrió una precipitación suficientemente fuerte que provocó ese deslave. Yo le pedí un comentario sobre este punto en específico, tomando en consideración, ingeniero, las previsiones de cara al impacto que puede tener esta onda tropical 47 en nuestro país. Lo escuchamos. Sí. Bueno, ya en el 2010 se había considerado a las tejerías como una zona de riesgo hidrológica y ya se había levantado un censo de población y ya estaba estipulado que iban a ser desalojadas de esa localidad. Lamentablemente no se hizo eso en ese momento, ¿no? En cuanto a las mediciones, a la previsión, toda la región esa de Aragua, que está pegada a la vertiente sur de la cordillera norte costera, está mezclada con posibilidades de riesgo hidrológico porque son pendientes muy altas y con una gran cantidad de lluvia consecutiva y cantidad de días consecutivos de lluvia también hace que se humedezcan los suelos y se produzcan deslaves. Eso es muy probable en esa zona del estado de Aragua que va desde Las Tejerías hasta Valencia prácticamente. Realmente es muy difícil en una cuenca tan pequeña como de Las Tejerías, que es una cuenca de aproximadamente 38 kilómetros cuadrados, es muy difícil pronosticar exactamente qué va a ocurrir. Entonces ahí más bien se requiere la ayuda o la participación de la población tratando de medir la lluvia y de definir umbrales. Por ejemplo, lluvias mayores de 30 milímetros, que son 30 litros por metro cuadrado, ya es un indicativo de que es una lluvia importante, que se podría catalogar como una alerta amarilla. Lluvias por encima de los 50 milímetros, que son 50 litros por metro cuadrado, ya es una alerta naranja. Y bueno, también tener la población tiene que estar pendiente de la lluvia, de las nubes, en la parte alta de la cordillera o de las montañas en su localidad, de si la vegetación y el suelo se están moviendo. Entonces, ya es parte de la población estar, por así decirlo, alerta ante cualquier tipo de contingencia como esta, ver nubes oscuras y lluvias en la parte alta de la cuenca y, como te dije, movimientos del suelo o de vegetación que le pueden dar un indicio de que está sucediendo algo arriba de la población. Si me permite, para publicidad, al regreso quisiera referirme a lo que podemos esperar en las próximas horas con la llegada de esta onda tropical 47. Lo que hemos visto en los últimos días es un importante nivel de afectación prácticamente en toda la costa de nuestro país. Las imágenes que hemos visto de Sucre, Anzoátegui, Miranda, Aragua, prácticamente toda la costa norte, pero también los Andes venezolanos. Ayer veíamos la crecida de uno de los ríos, por ejemplo, en el estado Mérida. Al regreso de la pausa yo le pediría un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio.
Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto de las lluvias en Venezuela y sobre todo las previsiones de cara a la llegada de esta onda tropical 47 a nuestro país. Nos acompaña el ingeniero Valdemar Andrade, ingeniero en hidrometeorología, profesor jubilado del Departamento de Ingeniería de Hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela. Y yo le dejaba, ingeniero, a propósito de lo que hemos visto en los últimos días, a partir de allí es posible prever lo que podemos esperar, eso en primer lugar. ¿Y qué medidas se pueden tomar, insisto, para evitar el nivel de afectación? Nos hemos referido en el corte anterior a esta red de información hidrometeorológica que fue prácticamente desmantelada, pero también ha salido a relucir, por ejemplo, la situación de los drenajes, de las alcantarillas, de las vías, es decir, en general, las labores de mantenimiento para hacer frente a una situación de esta naturaleza. Lo escuchamos. Sí. Bueno, mira, María Alejandra, a nosotros como Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la UCB, todos los meses hacemos un reporte de la lluvia que registra nuestra estación, que es válida para Caracas y podría tener alguna tendencia para la región centro-norte costera. También estamos monitoreando los niveles del Orinoco basados en la información que publica el INAMED y también la información de los caudales del río Caroní en función de lo que podemos tener de Corpolec. Esto ya a finales de de septiembre, nos estaba indicando, dado que agosto y septiembre fueron meses muy lluviosos, que se catalogaron como lluviosos extremos, y con una gran cantidad de días de lluvia, nosotros ya habíamos pronosticado que en octubre tres cosas. Una, que iba a haber una alta probabilidad de deslaves, que se iba a observar el mes de octubre de lluvias muy altas, y también el día más lluvioso y también con el mayor número de días con tormentas eléctricas. Actualmente ya tenemos la cifra para el día de ayer de cuánto ha llovido en Caracas. En Caracas han llovido 184 milímetros de lluvia, que son 184 litros por metro cuadrado, excediendo notablemente el promedio, que es de 123 milímetros. También ya superamos el número de días de lluvia para el mes, el promedio. Y bueno, lo que se espera con esta onda tropical 47 es que nos afecte sobre todo la zona centro-norte costera y tenga sus implicaciones en lo que es Zulia, Falcón, Lara y la región andina de Mérida, Trujillo y Táchira. Es decir, más allá de lo evidente, ingeniero, que los niveles de lluvia hayan excedido en promedio en Caracas. Ya veíamos las consecuencias, por ejemplo, estas precipitaciones en la parroquia 23 de enero. ¿Lo escuchamos? Sí, eso. Ya hay una gran cantidad de lluvia acumulada y también han sido valores relativamente intensos en algunas localidades. Por ejemplo, en el caso de Montaña Alta, en Carrizales, del estado de Miranda, fue una lluvia que duró apenas 2 horas, pero fueron 84 milímetros de lluvia. Ha sido la máxima lluvia del año en los Altos Mirandinos, con una intensidad muy alta, una intensidad de 115 milímetros por hora.
lluvias por encima de los 30 milímetros y lluvias con intensidad mayor a los 100 milímetros por hora, son lluvias que generan alguna situación de riesgo hidrológico importante, ¿no? Como inundaciones, crecidas, deslaves, ¿no? Entonces, dado eso, se sobrepasó todos los límites. Y siempre, bueno, claro está, si los drenajes están suficientemente adecuados a esas intensidades y limpios y mantenidos en el tiempo, el efecto sería bajo. Pero bueno, también fueron lluvias extraordinarias y produce ese tipo de situación de movimiento del suelo y de crecida. Además de la situación de los drenajes y el mantenimiento, también está desordenada, entiendo yo, en las cuencas o zonas especialmente vulnerables en el país, ¿correcto? ¿O nos equivocamos? Sí, la población ha invadido los cauces de los ríos, las planicies de inundación de los ríos y los conos de deyección de los ríos. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque son zonas relativamente planas. Hay que hacer poco trabajo de movimiento de tierra para fabricar la casa. Y bueno, pero están cometiendo un error gravísimo porque los ríos van a ocupar esos cauces y esas planicies de inundación y esos conos de eyección, que ocurre una vez cada 25, cada 50 años, pero siempre va a ocurrir. Ha ocurrido en el pasado, está ocurriendo y seguirá ocurriendo en el futuro. Lo ideal es que las autoridades definan esas zonas de riesgo y no permitan el ingreso de población allí, y si hay población allí debería desalojarla en lo posible. ¿Cuánto tiempo más de lluvia es previsible, ingeniero? Bueno, la temporada de lluvia comienza realmente desde el mes de mayo y finaliza en octubre, y de ahí en adelante comienza a descender. La expectativa es que ya deje de llover como ha venido ocurriendo, disminuya la cantidad y el número de días de lluvia. Eso no quiere decir que no va a llover. También tenemos la asociación con el evento de la Niña. Ya tenemos 2 años consecutivos con la Niña. La Niña tiene un efecto en Venezuela que genera años lluviosos o por encima del promedio. Y la expectativa que en este año hidrológico nuevo, que se inicia en noviembre y finaliza en octubre del año que viene, es que va a ser también Niña. Entonces la expectativa es que este año que está entrando también va a ser lluvioso. Ingeniero Valdemar Andrade, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Ingeniero hidrometeorologista, profesor jubilado del Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el impacto de las lluvias y sobre todo las previsiones de cara a la llegada de esta onda tropical 47 a nuestro país. Vamos a la pausa y regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza.
Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto de las lluvias en nuestro país. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en buena parte del territorio nacional. La pregunta que nos hacemos es, número uno, ¿se podían haber evitado los efectos que hemos visto? Las pérdidas humanas, las pérdidas en bienes, en términos de bienes materiales. Y número dos, ¿qué hacer? ¿Cómo prepararnos ante las distintas ondas tropicales? Ahora mismo existe la preocupación de las autoridades o la alerta en torno a esta onda tropical número 47, que tiene 20% de probabilidad de convertirse en una depresión tropical en el mar Caribe. Ya escucharon ustedes a nuestro invitado anterior, el ingeniero Valdemar Andrade, que en Caracas, al menos, él confirmaba, según las mediciones que han hecho en el Departamento de Hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela, bueno, las lluvias han excedido el promedio en Caracas. Me parece que ya tenemos a nuestro siguiente invitado vía Zoom, a ver si tenemos suerte, o vía telefónica. El ingeniero civil Jesús Armas fue concejal en Municipio Libertador, pero además está al frente de la organización no gubernamental Monitor Ciudad, y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación tempranito. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, a ti y a todos los que nos están sintonizando en este momento. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Iniciaría a partir de la pregunta que nos hacemos si, las consecuencias o alguna de las consecuencias que hemos visto se podían haber evitado, sobre todo en el área metropolitana de Caracas. Comentábamos en el corte anterior, por ejemplo, lo ocurrido en la parroquia 23 de enero, el número de viviendas afectadas
por las recientes precipitaciones. Lo escuchamos. Sí, fíjate, totalmente. Yo creo que podemos empezar hablando en el tema general. Lo cierto es que en los años 80 se hizo un trabajo de investigación muy importante ayudado por las agencias de cooperación de Japón. Japón, por ejemplo, es un país que tiene mucha experiencia y mucho trabajo de investigación realizado en torno al tema de deslaves y vaguadas. Entonces, a raíz de eso, cuando José María de Viana estaba en Hidrocapital y había una serie de ingenieros importantes trabajando en estos temas, pues se hizo un mapa de riesgo de las zonas del área metropolitana de Caracas y del estado Aragua, entre otros lugares. Y la idea de esto era poder tener una serie de mecanismos preventivos divididos en dos tipos. La primera, intervenciones blandas, que fuesen tipos de alarmas tempranas con las que se pudiese determinar o predecir cuándo pueden ocurrir algunos de estos fenómenos y así poder evitar que las personas que viven en estas zonas vulnerables pudiesen salir antes de que cualquier cosa o pudiesen ser evacuadas antes de que cualquier de estas tragedias ocurriese. Lo segundo, dentro de las medidas blancas, era generar legislación que permitiera evitar que se construyeran en muchas de estas zonas vulnerables. Y luego, entre las medidas duras, estaba el poder hacer obras de ingeniería que permitieran mitigar el impacto de estos deslizamientos de tierra. Es decir, ¿qué es lo que pasa con estas vaguadas o estos deslizamientos de tierra? Llueve por más de una semana, alrededor de 10 días. El agua empieza a arrastrar sedimentos cada vez más grandes, roca, incluso árboles, etc. Todo esto se mueve con una gran energía y termina, bueno, ocurriendo todas estas cosas como las que hemos visto en el estado de Aragua. ¿Qué pasa? Hay obras de ingeniería que pueden mitigar la energía o pueden disminuir la energía con la que ocurren estos procesos y así mitigar los impactos de estos deslizamientos de tierra. Todo esto se puede haber evitado. Nosotros deberíamos tener sistemas de alarmas tempranas en estos lugares donde han ocurrido estas tragedias. Sin embargo, claramente no se ha invertido en prevención. Claramente estos sistemas de alarmas tempranas no existen hoy en Venezuela. Claramente Protección Civil, por ejemplo, está hoy profundamente desatendido. Hay una desinversión tanto en estas actividades de mitigación como en la atención de emergencia. Entonces, esto es lo que estamos viendo, María Alejandra, como resultado. Pérdidas de viviendas, pérdidas de vidas humanas, una verdadera tragedia lo que ocurre hoy en nuestro país. Ahora, a propósito de lo que está ocurriendo en el área metropolitana de Caracas, NTN 24 recogía el testimonio de algunas de las personas afectadas producto de las precipitaciones. Yuraima Hernández, una persona de tercera edad, por ejemplo, decía: fue lo peor que pude ver en mi vida. Esto en la parroquia 23 de enero, pero también hay localidades afectadas en Las Mayas, Santa Ana, La Vega, Antímano, Macarao. ¿Qué puede decirnos sobre este tema específico? Allí, en el 23 de enero, cayeron al vacío 14 casas, 42 están en riesgo ahora mismo. Lo escuchamos. Ok, fíjate, aquí entran varios temas, ¿no? Por un lado, por supuesto, el tema de los deslizamientos de tierra. Por otro lado, el tema de no tener un sistema de alarmas tempranas. Es decir, ha llovido durante más de 10 días prácticamente consecutivos en el área metropolitana de Caracas y obviamente las zonas más vulnerables se van a ver afectadas. Por otro lado, claramente aquí durante muchos años se ha construido de manera ilegal, se han creado todos estos sectores populares en zonas muy vulnerables que claramente corren peligro y no hay un mapa de riesgo claro que permita pues tener una data para tener una política de prevención o de mitigación de estos efectos. Luego, hace un poco más de 20 años, recordemos que se inició todo un tema
de rehabilitación física de barrios, rehabilitación física de sectores populares, en el cual en teoría se va a invertir en estos programas de mitigación, en reubicar a algunas personas, en acomodar muchas de estas cosas, y la verdad es que mucho se trabajó desde el punto de vista de la investigación de la academia, pero poco fue realmente lo que se hizo. Fue un programa del cual se desistió. Y luego tienes otros temas de mantenimiento. Recordemos que en Caracas hay un gran número de quebradas. Este número de quebradas evidentemente afecta muchísimo a los sectores populares, y esto se debería estar pues atendiendo de manera regular, sobre todo previniendo las épocas de lluvia. Se deberían estar limpiando estas quebradas, y entendemos que hay muchas que han estado, que los problemas con las lluvias se han agravado por el estado de las quebradas. Lo hemos visto en la Parroquia del Recreo, lo hemos visto en Catuche, lo hemos visto en distintos lugares. Entonces, son una serie de problemas combinados, María Alejandra, que afectan el área metropolitana de Caracas, que afectan los sectores populares, y que claramente no hay una política de planificación ni de la alcaldía ni del gobierno nacional para poder prevenir ni atender estas emergencias. En el caso de drenaje de alcantarillas, ¿qué información se conoce? Porque hemos visto las imágenes, por ejemplo, la autopista Francisco Fajardo y otras arterias viales en el área metropolitana de Caracas. Lo escuchamos. Bueno, hay un tema de desinversión. Fíjate, María Alejandra, por lo general, cuando tú planificas todo el tema de aguas entre una ciudad, planificas agua y saneamiento. Es decir, planificas cómo llevar agua limpia, agua potable a los hogares de los ciudadanos, y a su vez planificas todo el sistema de desagües y de tratamientos de agua servida. Yo creo que es el mejor reflejo de que hoy no existe una política de saneamiento en el país, una política en el área de alcantarillado, desagüe, tratamiento de aguas servidas, de poder atender todo esto. Es el hecho de que ni siquiera el agua potable está llegando a nuestros hogares, y yo creo que lo veíamos en estos días, María Alejandra, en casi todas las parroquias del área metropolitana de Caracas, que recibimos denuncias de cómo el agua está llegando con turbidez, con propiedades organolépticas no aptas para el consumo humano. Si ni siquiera el agua potable está funcionando, si ni siquiera algo que es tan obvio y tan necesario para los ciudadanos, imagínate cómo está hoy todo el sistema de alcantarillado de nuestra ciudad capital. Lo cierto es que no hay ningún tipo de intención de poder hacer mantenimiento. Nosotros veíamos hace un par de días, hace 4 días, a Nicolás Maduro en la planta de tratamiento de La Guairita dando un mensaje diciendo que la planta de tratamiento de La Guairita estaba funcionando al 100%. Lo mismo los vimos en agosto al ministro de Agua y a Néstor Reverol en la planta de tratamiento de Caujarito, dando un mensaje muy similar, y vemos que las plantas de tratamiento no están funcionando. Lo mismo ocurre con el alcantarillado. Es decir, aquí se dan mensajes de que se está trabajando en el tema de agua y saneamiento de la ciudad capital, y la realidad termina imponiéndose. Hay una situación de muchísima gravedad en ambas cosas, que está afectando no solamente la vialidad, sino por supuesto la vida diaria de todas las personas de nuestra ciudad. Tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso le dejo la siguiente inquietud a nuestro invitado. La trasladamos también a José María de Viana en su momento cuando conversamos con él. ¿Por qué se ha llovido tanto no hay agua en el área metropolitana de Caracas, al menos? Al regreso de la pausa, la pregunta evidentemente es retórica, pero me gustaría su comentario. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando el día de hoy de la consecuencia de las lluvias en Venezuela y además las previsiones a propósito de la llegada de la onda tropical número 47 a nuestro país. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema. Jesús Armas fue concejal del municipio Libertador, está al frente de la ONG Monitor Ciudad, y yo le dejaba una inquietud que parece retórica, aunque no lo es. Se ha llovido tanto, ¿por qué no hay agua en Caracas? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como decía nuestro invitado, desde hace días los habitantes de la capital vienen denunciando la mala calidad del agua potable, en teoría, que llega a las casas ahora mismo. Lo escuchamos. Bueno, fíjate, María Alejandra, lo que ocurre es algo que nosotros venimos diciendo y tratando de poner en el debate público desde hace 4 años, desde Monitor Ciudad, y es que los problemas del agua potable en el área metropolitana de Caracas no tienen que ver con escasez, no es el cambio climático, no es el fenómeno del niño o la niña, no. Lo que tiene la razón por la cual no hay agua en los hogares del área metropolitana de Caracas tienen que ver con la infraestructura, tienen que ver con el mantenimiento, es un problema de capacidad de los equipos de bombeo y no un problema de la naturaleza. ¿Qué pasa? En los principales embalses que están diseñados para suministrar agua a Caracas, hay agua. O sea, si nosotros fuésemos en este instante al embalse de Camatagua, nos daríamos cuenta de que está full. El problema es que las estaciones de bombeo mayor que se encargan de traer agua desde el estado Aragua y el estado Miranda, recordemos que dentro del área metropolitana de Caracas no hay fuente de aguas propias suficientes como para surtir a la ciudad. Entonces, desde los 50 se construyó todo el sistema de acueductos TUI. Se trae el agua desde estos lugares y lo cierto es que el agua no está entrando al área metropolitana de Caracas. Entonces, la poca agua que está entrando, que debería estar alrededor del 50% de la capacidad que había en el año 1999. Para 1999 había casi 20.000 litros por segundo que entraban a la capital. Hoy debe estar entre 10.000 y 12.000. Entonces, con esta poca agua que entra a la ciudad, Hidrocapital hoy, más que ser una empresa que se encargue de producir agua potable, se han convertido más bien en unos malabaristas de válvulas que tienen que abrir y cerrar acá, poner agua un ratico aquí, un ratico allá, para poder
tratar de llevar un poco de agua a cada hogar del área metropolitana de Caracas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, sencillamente por una desinversión en el sector, por problemas tarifarios, por problemas que tienen que ver con corrupción y por supuesto con una falta de voluntad política y unas malas decisiones políticas de colocar a gente que no está capacitada para dirigir una empresa pública hidrológica, simplemente porque pertenecen a un partido político o porque vienen del mundo militar, cuando acá lo que necesitamos son gente experta en gerencia pública y en ingeniería. Luego, con respecto a la segunda pregunta, María Alejandra, que nos comentabas acerca del tema o nos preguntabas acerca de la calidad del agua. Bueno, cuando hay estos periodos de lluvia, aumenta la turbidez del agua, es decir, la lluvia arrastra sedimentos, estos sedimentos llegan por supuesto a los embalses, entonces en el momento de que los acueductos captan el agua, esta agua llega con más turbidez, con más partículas de tierra. Pero lo óptimo, lo normal, lo que pasa en todo el mundo hay periodos por lo general de lluvia. Entonces, en estos periodos, las plantas de tratamiento deben estar operando con unos mínimos que permitan que se baje la turbidez del agua y el agua llegue sin ningún problema con las propiedades organolépticas necesarias aptas para el consumo humano, es decir, un agua incolora, inolora. Sin embargo, lo que está demostrando la calidad con la que está llegando el agua a los hogares de Caracas es que las plantas de tratamiento no están funcionando, que la Guairita, que Caujarito no tienen los químicos necesarios, no tienen hoy todos los sistemas operativos, no tienen la capacidad para tratar la poca agua que está llegando a estas plantas de tratamiento. Y esto también tiene que ver por un tema de mantenimiento y de desinversión en las plantas de tratamiento. Y creo que es muy importante decir esto muchas veces, repetirlo, ponerlo en el debate público, porque yo te lo decía en el corte anterior, han pasado 3 hitos importantes durante este año. El primero tiene que ver con que el ministro de Aguas decía que había rehabilitado al 100% la planta de tratamiento de La Guairita. Luego, con el anuncio de Nicolás Maduro hace un poco más de 2 meses, donde decía que en 4 meses iba a estar rehabilitado a casi 100% los sistemas de agua de todo el país. Y la tercera, con la visita la semana pasada de Nicolás Maduro a la planta de tratamiento de La Guairita, donde decía que está totalmente rehabilitada. Estas 3 cosas claramente son mentiras. Es técnicamente imposible que podamos tener de acá a diciembre 100% o siquiera 80 o 70% de los acueductos funcionando a esa capacidad en el país, ¿no? Entonces es importante demostrar y decir que Nicolás Maduro y el ministro de Aguas le mienten a los ciudadanos. Finalmente yo le preguntaría, porque no es la falta de agua, es decir, no se trata de la sequía, pero tampoco la falta de dinero, lo que explica lo que está ocurriendo con el agua potable en todo el país, pero especialmente en el área metropolitana de Caracas. Recientemente, en julio, el ingeniero José María de Viana y otros, remitían una carta a la CAF, que, en medio de negociaciones para entregar dinero a Venezuela para mejorar los servicios públicos, él recordaba lo que ha ocurrido con obras, con distintas obras en nuestro país, la cantidad de dinero que se ha supuestamente invertido y se ha perdido en el camino. El proyecto del TUI 4, por ejemplo, de la Gran Caracas, ejecutó más de mil millones de dólares. Se dice fácil en la construcción de la presa sobre el río Cuira, la cual fue paralizada antes de concluir, pero no construyó la estación de bombeo de Taguasa ni los 70 kilómetros de aducción hacia Caujarito, que eran precedentes para aprovechar el trabajo del embalse de Taguasa puesto al servicio durante 1998. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, le doy 1 minuto o 2, porque tampoco la falta de recursos explica lo que está ocurriendo en materia de agua potable en Caracas. Lo escuchamos. Bueno, fíjate, lo cierto es que tú lo has dado en el clavo, ¿no? Esto tiene que ver
profundamente con un tema de desprofesionalización, de desinversión y de corrupción. Nosotros hicimos una investigación el año pasado donde encontramos que del 2007 al 2015, del 100% de los recursos invertidos en Hidrocapital, apenas realmente se ejecutaron el 30% de estos recursos y no se ejecutaron además de la manera más eficiente. ¿Dónde está el resto del dinero? Nadie lo sabe. Y lo mismo ha ocurrido no tan solo en el sistema de agua potable, ha ocurrido también en el tema eléctrico, ha ocurrido en el tema petrolero. Lo cierto es que hoy el régimen que tenemos es una cleptocracia y el dinero público se ha malversado durante muchos años. No se justifica que un país donde entró más de 1 millón de millones de dólares en los últimos 20 años, hoy sus ciudadanos ni siquiera puedan tener agua potable, mientras los otros petroestados como Arabia Saudita avanzaron en tratar de llevar algo de calidad de vida y tener algunas alternativas frente al petróleo. Nosotros vemos que en Venezuela simplemente el dinero se perdió, simplemente el dinero no existe y hoy estamos sufriendo las consecuencias de esa desinversión, las consecuencias de la corrupción y las consecuencias de la desprofesionalización de las empresas públicas del país. Jesús Armas, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos en la mañana de hoy, concejal del municipio Libertador, al frente de la ONG Monitor Ciudad, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos, que tiene que ver con el impacto de las lluvias en Venezuela. Hoy, 26 de octubre, por cierto, día de José Gregorio Hernández. Él nació en 1864 en Inotú. Bueno, el proceso de canonización va en marcha. Para nosotros ya San José Gregorio Hernández. Recientemente fue enviado a Roma el presunto segundo milagro. Esta información la ofrecía el arzobispo de Caracas, la arquidiócesis de Caracas daba cuenta de esta información. El arzobispo de Miami, entidad donde ocurrió el milagro, informó que el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de la ciudad concluyó la fase de investigación y habrá que ver qué ocurre con esto, pero en todo caso, para nosotros ya San José Gregorio Hernández nació un día como hoy. Y bueno, insisto, habrá que pedirle por nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR